¿Qué es lo que comemos? ¿Sabemos o no alimentarnos? ¿Qué produce en nuestro cuerpo y en nuestra vida la alimentación? Ese es el tema de este programa, tal vez el tema más importante de todos. Por cierto, muchísimas gracias por los comentarios que hemos recibido de nuestros programas anteriores. Queremos estar en un contacto permanente con ustedes. Y vamos a iniciar de inmediato nuestro programa. Invitamos a pasar al set a Santiago Portilla. Él ha dedicado gran parte de su vida, casi toda su vida, primero ha experimentado con sí mismo Santiago. Él es antropólogo, ha escrito varios libros. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos. Es una de las personas más serias en este tema. A continuación, de inmediato, una mujer que ha dedicado su vida a conocer la alimentación, a estudiar los productos. Se trata de Mariana Galarza. La conocemos y ustedes posiblemente le han visto en muchísimos programas de televisión. Marianita, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. El tercer invitado en este panel es alguien que también está muy vinculado no solo a la alimentación, sino a cómo se producen los productos. Él es Pacho Gangotena. Comenzó también con la antropología y se convirtió en un campesino, mejor dicho, los campesinos le enseñaron a él cómo se debe vivir y alimentarse. Gracias, Pacho, por estar con nosotros. Adelante. Este programa, ya les he dicho, tiene una característica, es que nadie de nosotros hable ya en el panel más de un minuto. Ahí sale un relojito que va diciendo cuando nos vamos acercando a eso. Pero yo quería preguntarles cuán importante es la alimentación para nuestra vida, para nuestros seres. Pacho. Lo que somos es lo que comemos. Es idéntico al suelo. El suelo produce de acuerdo a cómo le alimentamos y manejamos el suelo. Marianita. Bueno, para mí la comida es medicina. Para mí la comida toca emociones y a la vez nos conecta, nos genera vínculos de relación con los demás. La comida es un poder. Santiago. La comida creo que es uno de los pilares de nuestra identidad cultural. En torno a la comida nosotros generamos salud, enfermedad, amor, odio, altruismo, egoísmo. Generamos todo un universo de relaciones humanas. ¿Y qué es lo que pasa cuando comemos mal? ¿Qué nos sucede al comer mal? Vamos a ver uno de los reportajes, de los videos de este programa, el cual vamos a comentar de inmediato. Actualmente se habla de que la obesidad está en la categoría de epidemia. Una epidemia es que ya hay miles de personas, millones de personas con un problema de salud y se convierte en un problema de salud pública. Como la epidemia de sobrepeso y obesidad es a nivel mundial, en todos los países se están dando cierto tipo de eventos, de cierto tipo de estrategias. El mundo de hoy libra una batalla contra la obesidad. Cada año fallecen en el mundo 2 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad. El equivalente a que fallezca toda la población de la ciudad de Quito cada año. A países que hemos estado acostumbrados a tacharlos como obesos, se les ha unido Emiratos Árabes, Venezuela, México y Ecuador, portando uno de los mayores índices de este problema en el mundo. En nuestro país, 6 de cada 10 ecuatorianos adultos está en serios problemas de salud por sobrepeso y obesidad. Quiere decir que estamos cercanos a unos 7, 8 millones de personas que están sufriendo el problema de sobrepeso y obesidad. Esto es terrible, esto es una catástrofe, de alguna manera. Yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué de pronto? Porque tenemos mucha plata para comprar muchos alimentos. ¿Por qué? Por la codicia de las empresas o las instituciones que venden alimentos y quieren ganar mucho dinero y nos venden cualquier cosa. ¿Por qué sucede esto? Tal vez el comienzo
podemos partir desde este punto de vista. Yo creo que estamos en un mundo perverso y la perversidad es perverso. Y la perversidad está en que está regulado, regido por el dinero. Si es rentable, se hace. Y la obesidad, la mala salud, empieza en la nutrición del suelo. Y en el suelo se ha matado la vida. Entonces no podemos tener alimentos sanos, llenos de vida, si hemos matado el suelo. ¿Y por qué se ha matado el suelo? Aquí entramos en un proceso de historia. Fue más rentable el alimentar el suelo con fertilizantes químicos y con venenos. Y ahí empieza todo el problema. ¿Y por qué se pasó a los fertilizantes químicos? Porque era más rentable. Y sobre esto volveremos. Yo creo que este tema de la calidad de los alimentos es fundamental, sin embargo, creo que el problema es más interior. Se vincula con el tema de la ansiedad al comer. Y no importa que nosotros comamos productos de buena calidad con ansiedad o productos de mala calidad con ansiedad. Entonces, el origen de la obesidad, del exceso de peso, creo que tiene que ver más con las costumbres personales, con la pérdida del hogar, con la pérdida de la sensibilidad para alimentarnos, con la pérdida de las tradiciones culturales en las que la alimentación era algo para compartir en familia, con cariño, con tranquilidad, con paz espiritual. Y ahora comemos en cualquier lugar, ya cada vez se cocina menos en la casa, y entonces la comida no tiene ese ingrediente afectivo que calma la ansiedad. Y podemos comer una gran cantidad sin que sintamos satisfacción, porque hemos perdido esa sensibilidad y estamos manipulados por esa ansiedad descontrolada. Bueno, también hablemos desde el inicio, la lactancia materna. Yo diría que es muy importante que le demos valor al primer alimento que el ser humano tiene en esta vida. Esa leche materna que cambia de sabor y que cambia de características en la mañana, a mediodía y de noche, y que a veces por comodidad o por moda estamos dejando de comer. Ahí comienza la obesidad. Hay estudios que nos están mostrando que cuando el niño no ha lactado, tiene mayor tendencia a la obesidad. Y de ahí comenzamos los primeros meses. ¿Qué pasa en los 6 meses cuando ya comenzamos a diversificar la comida? No nos dedicamos a ver qué hábitos. Yo no quiero hablar de dietas, quiero hablar de hábitos. ¿Qué hábitos comenzamos a generar en los niños? Entonces, miren por dónde vamos. Yo creo que mucho del poder de la comida está en nuestras manos. Yo sé que las grandes empresas nos impactan con sus propuestas, pero nosotros también tenemos mucha fuerza si tenemos una educación adecuada para poder alimentarnos de la mejor manera. Vamos a ver, vamos a continuar. Me parece un muy buen comienzo. Medio terrible, ¿no es cierto? Es decir, la codicia humana, la perversidad humana, nos dice Pacho, es la causa, todo es por el dinero, y el dinero ha dañado la tierra y la tierra los alimentos, eso. Luego aumenta el problema, Santiago, con una crisis interior, una crisis de pérdida de valores, de esencia humana, de contacto familiar, de saber por qué somos lo que somos, para qué vivimos, y luego costumbres que eran muy buenas que ya no existen, como la lactancia. Es decir, que no solo es el amor, no solo es en la lactancia la alimentación del niño, sino es el contacto, es la vida, es la conexión de la madre con el hijo. Todo esto le ha llevado a una crisis gigantesca a la humanidad. Tenemos otro video para continuar la conversación. Según la última encuesta de salud y nutrición difundida por el Ministerio de Salud en el Ecuador, las cifras sobre esta enfermedad se han elevado dramáticamente. Un ejemplo es el de los niños en edades de entre 5 y 11 años. 30 de cada 100 son obesos o reflejan ya un alarmante sobrepeso. Nuestra irresponsabilidad a la hora de alimentar a nuestros hijos recae incluso durante sus primeros años de vida. Los estudios señalan que solo el 34% de las madres en Ecuador están dando de lactar,
El niño comienza desde ahí a tomar leches de fórmula, con sobrecarga de grasas. Otro factor determinante son las famosas loncheras que nuestros hijos llevan a la escuela. Si usted, papá o mamá, no maneja un estricto control sobre el tipo de alimentos que está enviando a sus hijos al colegio, estará contribuyendo a formar niños y adolescentes enfermos, con consecuencias irreversibles. Una lonchera saludable deberá privilegiar frutas, agua en lugar de bebidas con azúcar, granos y cereales. Yo quiero adelantarles para guardarnos alguna información. Queremos hablar sobre esta epidemia nacional y mundial. Luego del corte comercial vamos hacia la alimentación de los niños. Cuán importante es esa parte. Luego, ¿qué es lo que queremos? ¿Sabemos comer sano o no sabemos? Y continuamos con los malos hábitos para finalmente volver a esto que está de moda de la comida chatarra. ¿Por qué se llama chatarra? Entonces, inicialmente, ¿cuán grave es esta epidemia? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que es una consecuencia de toda nuestra forma de vida. Entonces yo creo que tenemos que estar muy atentos porque no olvidemos que un porcentaje bien alto de enfermedades actuales tienen que ver con nuestra mala comida y nuestra falta de ejercicio. Entonces, a veces cambiando solamente los hábitos vamos a tener respuestas y no solamente pensar que tenemos que tener medicación. Entonces, eso es muy importante que trabajemos en este tema. Y por otro lado, yo diría que cuando nosotros hablamos de hábitos y hablamos, como tú dices, de sensibilidad, yo creo que la comida, no somos mecánicos, no somos unas máquinas que tenemos que comer la comida y pasa. La comida comienza por la boca y en la boca hay una serie de herramientas sensibles en la lengua que nos conectan primero con el cerebro afectivo para de ahí dar la orden al cuerpo para poder digerir. Miren qué poder, qué belleza de comida que es eso. Así es, pero inclusive ahora se habla esto del slow food. Ajá. ¿No es cierto? Y eso es interesante, que comemos muy rápido, casi es como que le ponen gasolina a un auto, pero también hay técnicas que dicen que el masticar es clave en la alimentación, es decir, que no solo debemos ponernos en la boca y adentro, sino tener otras técnicas que creo yo, Santiago, vienen desde hace mucho tiempo. Sí, es parte de esta pérdida de la sensibilidad, porque a ningún animal por instinto se le olvida masticar. Los animales herbívoros mastican naturalmente y nosotros hemos perdido esa condición instintiva. Y por eso esa es una de las causas de la falta de masticación, de que comamos muy rápido y con ansiedad. Yo a las personas que atiendo regularmente les indico que si quieren bajar de peso, no miren solo el plato de comida, sino que sientan cómo se encuentran al momento de comer, que hagan 2 o 3 respiraciones antes del almuerzo y que luego mastiquen y saboreen y disfruten de la comida, que es una fiesta. Comer es una fiesta y uno no va a bailar apurado porque tiene que ir rápido a trabajar. Entonces tiene que bailar tranquilo y disfrutando, igual tiene que masticar como cuando uno baila. Tampoco uno va a bailar mientras está con la computadora al lado, entonces no se debe comer con la computadora ni trabajando. O sea, concentrarse, cuando estamos a comer, dedicarnos a comer. Comer es una fiesta para el alma, es una fiesta para los sabores y tenemos que disfrutar masticando apropiadamente. ¿Y qué tiene que ver con esto? Me decía tu mujer, Pacho, que ustedes producen los alimentos con amor. Y repetía, no solo y las mermeladas o los quesos que se hacen en tu finca. Pacho, por cierto, tiene la más asombrosa y hermosa, creo yo, finca orgánica en el Ecuador. ¿El amor con esto qué tiene que ver? Verás, yo creo que el proceso de la vida está cargado de amor y de interrelación y de alianzas. Yo creo que el arte que hay ahora para romper este amor es alejarnos de los procesos naturales. En corto, en la naturaleza se da un enamoramiento entre minerales, microorganismos y el suelo. Y entonces son los 3 elementos que están atados ahí y que conviven y se ayudan mutuamente. Y eso lo podemos ir pasando y viendo a nivel macro. El sistema lo que hace es nos lanza en un torbellino en donde ya toda esta parte de amor se termina, se elimina y es solo ingerir cosas. Y has quitado el amor en la producción,
en la interrelación con la naturaleza, lo que indicaba Santiago. Es un pequeño festival que tenemos cada día y 3 veces al día que nos juntamos. Ese es un tema que vamos a continuar en un par de minutos. A mí me parece que ha sido un inicio realmente terrible, pero también muy esperanzador, ¿no es cierto? Podemos cambiar todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Enseguida lo vamos a descubrir. En cualquier momento con YouTube Buen Vivir puede encontrar muchos reportajes, incluso con los personajes que están aquí participando de este programa sobre el tema de la alimentación. Pero queremos que nos vayan dando la opinión de ustedes con el hashtag Buen Vivir sobre este programa para conocer y tal vez poder comentarlos muchos de los temas que nosotros vayamos recibiendo. Vamos a continuar con otro pequeño video para de allí seguir con la opinión de nuestros invitados. La mayoría no comemos sano, porque sí comemos comidita chatarra, grasas, frituras, mucho azúcar. Creo que la mayoría sí come sano porque sabe cómo alimentarse, ya que la mayoría de los productos aquí son naturales. Creo que se está mejorando los estándares de alimentación. Bien, cuando estamos en casa comemos algo sano. Las comidas son ricas y saludables. Porque sí sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y si nosotros decidimos comer malo es porque nos gusta. 40% come bien, el 60% lo hace a la chatarra, más los jóvenes. Los que están en las escuelas, en los colegios. Muchos nos preferimos por la comida chatarra, digamos así. Salchipapas, esas hamburguesas. Cuando da hambre, ¿qué más toca? Nosotros aquí en el Ecuador tenemos productos que pueden ser muy sanos. El verde, la carne, el frijol, las legumbres. La situación es muy difícil, pero hay algo bueno. Y es que ya se comienza a hablar en las calles y en todo lugar sobre el problema de qué comer, cómo comer, qué nos está pasando con la alimentación. ¿Cuáles son nuestros espacios de vida? La casa, el trabajo, las escuelas, y cómo trabajar ahí para que se puedan haber, digamos, estos cambios. Yo estoy trabajando en empresas, por ejemplo, y es muy importante que esos cambios que nos pide el Ministerio de Salud, cuando nos da las normas de qué comer, tienen que ser transformadas desde hábitos y desde digamos, un proceso educativo. No podemos solo diciendo cambien, cambiar. Yo creo que es importante tomar conciencia, como tú estás planteando, y por otro lado, ya poner ciertas normas. Ya decir, tenemos que bajar el azúcar, tenemos que bajar una serie de elementos para poder ya ir aplicando en la práctica. Yo no quiero solo hablar de dietas, quiero hablar de hábitos. Y todo el tiempo podemos estar trabajando ya en la familia, en la escuela y en el trabajo. Lo estamos haciendo bien. Yo quisiera volver un poquito a esto de procesos naturales. En el suelo se dan procesos naturales. En las plantas hay una diversidad tremenda. Es un proceso natural. Después, el que una familia cultiva, trabaja en el campo, está unida y come lo que produce, es un proceso natural. Yo creo que vamos rompiendo estos procesos naturales y ahí es cuando llegamos a desequilibrios. Estos procesos naturales están muy amarrados, como decía Santiago, en la cultura. Los grupos humanos han ido desarrollando una forma de vivir, una forma de relacionarse con el medio ambiente. Ahora la solución empieza a venirnos de fuera. Es una avalancha que viene de fuera. Y yo aquí quiero de una vez poner un caveat, un cuidado. Esperamos que la solución también venga de fuera, venga del Estado, de las regulaciones, del semáforo, de todo esto. Tiene que vivir de adentro de procesos naturales. Yo quiero retomar lo que presentaron Pacho y Mariana, en el sentido de que los problemas se generan dentro de la casa y desde la lactancia.
y terminan en copiando modelos de desarrollo que son completamente equivocados con este desarrollo monetarista, economicista, capitalista. O sea, de países. necesitamos un nuevo modelo de vida. No es un nuevo modelo en realidad. Creo que podemos coordinar entre lo tradicional y lo moderno, que no sea algo extremadamente novedoso, pero que sí se dé importancia que la salud se genera dentro del hogar y no en los hospitales, no en los consultorios, no en las terapias que están cada vez más proliferando, que tenemos que dar inicio en educación desde la lactancia y luego educar a nuestros hijos a comer tranquilos, a comer comida hecha en casa, con cariño, con amor, y no copiar esos modelos de desarrollo a los que se refiere Pacho, que son modelos consumistas por excelencia y que nos hacen despilfarrar un montón de dinero en la comida y después en los medicamentos para curarnos lo que la comida nos provocó. Veamos otra pieza audiovisual en este momento para continuar con la conversación. Entre los productos alimenticios considerados perjudiciales para la salud están los refrescos artificiales o gaseosas. Irónicamente, estas son las bebidas preferidas por los ecuatorianos y actualmente se han convertido en una de las principales causas de diabetes por su excesiva cantidad de azúcar. Para que usted tenga una idea, consumir medio litro de gaseosa negra equivale a comer 11 cucharadas llenas de azúcar blanca. Todo alimento procesado, toda bebida deben tener un etiquetado nutricional, porque el que la consume tiene que saber el tipo de grasas que tiene, el tipo y la cantidad de azúcar que tienen. Consiste en un logo en el cual vamos a tener 3 barritas, una barra de grasa, de sal y de azúcar. La coloración de las barras puede ser verde si es un contenido bajo, amarillo si es un contenido mediano y rojo si el contenido es alto en cualquiera de estos 3 productos. El semáforo, yo creo personalmente que es un gran avance. No ha sido fácil ponerlo y está educando a la gente de lo que consumía antes y pensaba que era bueno, es peligroso. No estoy de acuerdo con esto del semáforo. Está bien, es un paliativo. Yo lo veo tan paralelo a la cuestión de insecticidas. Ahora vamos a hacer de 3 colores. El rojo es el mortífero, el azul menos nocivo y el blanco menos, el verde menos nocivo todavía. Y la solución no está en ir a analizar, y vuelvo al punto, tiene que ser algo interno, una actitud de la persona que busca la buena comida y lo natural. Y vuelvo al punto ¿usamos un poquito más de urea o un poquito menos de urea? La urea es pésima para el suelo. Es un pecado que hacemos con nuestro medio. Destruye la materia orgánica. La urea crea un empacho en las plantas, desequilibrios internos. Entonces no es usar franja verde o franja tal. Yo creo que es un buen paliativo, pero no una solución. Bueno, es un comienzo, evidentemente no es una solución, porque la solución toma mucho tiempo, pero llegar a eso ha costado un enorme esfuerzo. Lo que pasa es que Pacho es un radical, ¿no? Y no es fácil, y le ha dado toda la vida a Pacho llegar a esas reflexiones profundas. Pero yo creo también que partiendo de nuestra realidad, yo creo que hay que partir de algo. Porque yo veo la respuesta de los niños y de la gente en los supermercados, en todo lado, ya está viendo, como tú decías, se habla del tema. Y de ahí tenemos que comenzar a hacer un poquito de esfuerzo. O sea, las cosas, la salud no es algo tan simple cuando ya nos hemos enfermado tanto. Tenemos que hacer un esfuerzo para esos hábitos. A mí me ha costado mucho tomar café sin azúcar, pero he tenido que hacer un esfuerzo. Y ya comienzo a darme cuenta cuánto voy bajando. Que te descuenten el tiempo. Recién en Colombia hicimos unos reportajes sobre el café, ¿no? Y a mí me decían, no hay que tomar con azúcar. Yo ahora estaba tomando con stevia o alguna de cosas. Y el súper experto me dijo, pero ¿cómo toman el café con ningún dulce? Tienen que poder, para apreciarle al café, hay que tomar el café, ni con azúcar ni con endulzantes. Y ya lo estoy tomando yo también así. Yo creo que eso es bien importante, porque yo creo que tenemos que ir sintiendo los sabores, volvemos a la sensibilidad, volvemos a ver cómo son esos sabores y decimos, no, yo no quiero así, pero si hago un esfuerzo y comienzo a repetir y a crear en mi familia esos hábitos, incluso de disponer la mesa,
de disponer una mesa en la que ya no tengo esos ingredientes. Entonces hay un esfuercito más para, sinceramente, seguir buscando alternativas y cambiar mis hábitos. Yo también estoy de acuerdo en que puede ser un buen punto de partida esto del semáforo. Incluso he visto a jóvenes así de 12 años, 14 años, un poquito pasaditos de peso en los supermercados, que están mirando a la etiqueta de la papa frita. Yo estoy de los pasadito de chifles. peso, Enrique. Vayas cada rato, me dice que se siente recto, que meta la panza, me dicen. O sea, yo también ya ando con una cinta métrica para que me digan, ¿no es cierto? Porque es difícil. Sí, sin embargo, el tema de fondo no está en ponernos un semáforo a la comida chatarra, porque no se puede poner un semáforo a las colas, por ejemplo. Sabemos que son un producto 100% nocivo. O sea, no tiene un solo ingrediente. Sí, uno tiene, pero es riquísimo alguno de ellos. O sea, la gente dice, sí, pero no me quiten todo esto de pronto, es no como que me puede dar algo raro. Dice, pues son unos puristas que no quieren que se tome agua, coman lechuguitas y cosas así. O sea, no es fácil. ¿Qué tal si esos refrescos tienen stevia o los endulzantes? No, la propuesta no es prohibitiva. La que yo manejo no es de prohibirnos, sino de regular la cantidad y la frecuencia. Por ejemplo, comemos chocolate 2 veces al día y nadie nos salva de la diabetes, pero comemos un par de veces por semana y tal vez no nos ocurre nada. Entonces no es prohibirnos, sino darnos cuenta de que aquello que es demasiado nocivo tenemos que comer solo de vez en cuando, como tomarnos un trago el fin de semana, pero quien toma trago todos los días está perdido. Deberíamos en las escuelas y colegios poner más atención a esto. Allá la preocupación, algo se ha comenzado en los bares de los colegios que eran un horror, ¿no es cierto? Pero ¿qué podemos hacer en el tema educativo? Enseguida, aquí, en este programa dedicado a saber cómo alimentarnos mejor. Aunque las causas son muchas, la que más llama la atención por el momento es la obesidad, la diabetes, etcétera, ¿no? Tal vez es un punto de partida también, veamos. La obesidad es multicausal, es decir, tiene muchas causas. Nosotros podemos tener causas desde genética. Hablamos de que si uno de los 2 padres tiene sobrepeso u obesidad, el hijo tiene un 50% de riesgo. Están también enfermedades, sobre todo enfermedades endocrinológicas, como un hipotiroidismo, el mismo síndrome de ovario poliquístico en el caso de las mujeres. Pero el factor más importante es justamente los malos hábitos, tanto de alimentación como de actividad física. A estos factores se suman la facilidad para acceder a la comida chatarra y los bajos precios que ésta tiene. Los ecuatorianos podemos seleccionar, pero muchas veces elegimos lo más barato. Aquí hay 2 casos interesantes. Uno, no solo nos estamos haciendo nuestro daño a nosotros, sino a los hijos. Es decir, que si dicen que uno transmite de alguna manera estas tendencias, ¿no es cierto? Pero, ¿y esto de la chatarra qué hacemos? Porque está en cada esquina del país. Se ha hablado de que se ponen impuestos, la gente protesta, la gente quiere seguir con las salchipapas, ¿qué hacemos? Yo creo que el problema no es el semáforo. El problema es mucho más atrás, va más atrás. Yo creo que nos podemos quedar en esto de gordura, obesidad, cómo bajamos diet, Coca-Cola y todo esto. El alimento está contaminado. El alimento está destruido. Ese es el problema de fondo, Freddy. No. El rato que nosotros cultivamos con urea, con tóxicos, ese rato nosotros le estamos quitando calidad a la comida. Pongo un ejemplo dramático. Si un chiquito tiene anemia, la doctora recomienda dele hierro a través de las plantas, espinaca, una maravilla. Corremos al Supermaxi, al almacén y compramos una bolsa de espinaca de 100 gramos. Si es orgánica, tiene 100 gramos de espinaca, tiene 1950 unidades de hierro. Si ha sido producida con urea, tiene 2 unidades. Le estamos dando al niño paja.
Sí, yo creo que también tenemos que hablar de la parte antes de la enfermedad. Yo creo que ya, por ejemplo, se está comenzando a tener estas ferias donde uno va con alegría a comer, donde uno comienza a conectarse con la comida y con la gente. Y uno compra las lechugas y los huevos de campo y una serie de productos de esta manera, que ya cada vez, si es que vamos teniendo más producción, vamos a tener más accesibilidad. Lo que tú decías, si tenemos en todo lado solo comida basura, entonces es muy fácil porque tenemos un ritmo de vida tan acelerado que como que no tenemos tiempo. ¿Pero qué hacemos? Vamos a comprar ya productos mucho más saludables, pero ¿sabes qué hacemos? Yo soy una persona que trabaja un montón, pero sí me doy un espacio para comprar. Sí me he dado siempre un espacio para mi familia. Yo creo que a veces es mental decir, no tengo tiempo. Entonces yo creo que sí tenemos tiempo. Cuando a algo le consideramos importante, sí le damos el espacio. Y eso para mí es fundamental. Bueno, yo creo que en este programa están saliendo una cantidad enorme de ideas. Por eso comuníquese con Pacho Gangotena. No sé si nos alcance a todos la vida con la cantidad de personas que quisieran comunicarse, pero de eso se trata. Con Mariana Galarza, con Santiago Portilla. Comuníquense ustedes para conocer un poco más. Todos ellos tienen publicaciones, tienen libros, hay videos sobre lo que están diciendo. Lo interesante de este programa es profundizar, Santiago. Yo creo que la solución va en el sentido interno y externo. El producto tiene que ser seleccionado, como acaban de plantearnos. Sin embargo, es un problema más de papá y mamá. Porque si están llenas las esquinas de salchipapas, de comida chatarra, y el papá y la mamá educan a los hijos con el ejemplo a valorar la comida de la casa, a que el domingo vamos a un restaurante que nos gusta, pero en el día a día comemos la avena, que es el desayuno de los campeones, y en el almuerzo tenemos el arroz con menestra, una ensalada, y en la noche tenemos un tallarín integral rico. Entonces, esa educación del hogar, los hijos no la cambian. Te digo por la experiencia nuestra en la casa. Tengo un hijo de 21 años que ahora está en lo peor de la comida chatarra en Estados Unidos, pero él tuvo una formación en la que no cambia la comida de casa por cualquiera de esas apariencias, porque el papá y la mamá le dieron ejemplo y le educaron para que tenga amor con la comida hecha en casa y que sepa valorar lo que le hace bien. Hemos cambiado en muchas cosas. El mundo se dice que ha avanzado en mucho, pero en sabiduría de qué comer creo que no. O sea, con lo que estoy oyendo, creo que las abuelas sabían mucho más de lo que saben los nietos y los jóvenes del día de hoy. Pero ¿qué pasa con la salud? Para saber si una persona tiene sobrepeso u obesidad, es indispensable calcular el índice de masa corporal, o IMC. Aquellas personas que no sepan calcular su índice de masa corporal, simplemente con una cinta métrica se pueden medir su cintura. Las mujeres con que estén por debajo de 90 y los hombres por debajo de 94, pues están con menos riesgo de desarrollar un evento cardiovascular por distribución de grasa central. En cuanto a la obesidad, tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de distribución de grasa. Tenemos la distribución de grasa periférica, o que se le conoce también como en forma de pera, en lo que es caderas, piernas, y tenemos la obesidad central, ¿sí?, que es la que se le conoce como forma de manzana. La obesidad central es la más peligrosa y es la que más relacionada está con riesgo de colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión y desarrollo de diabetes. Cuando una persona padece obesidad o sobrepeso, predispone a su cuerpo para otras enfermedades relacionadas. Enfermedades del corazón, diabetes, presión alta, daños a los riñones, al hígado y enfermedades de la piel, del estómago y varios tipos de cáncer. ¿Qué opinan ustedes? O sea, yo pienso que hay mucho más allá. No podemos quedarnos en algo tan mecánico. ¿Tú, Pacho? Totalmente. Yo creo que nos hemos centrado en la obesidad. Claro, o sea, esto hubiera podido ser un tema, la obesidad. O sea, todos los flacos serían sanos. Y no es así. No, de ninguna manera. Esa parte de la apariencia no es lo que va a revelar cómo se siente la persona, porque una persona delgada puede estar completamente enferma. Y una persona más robusta va a tener la medida más ancha, pero está robusta porque tiene una buena actividad física, y la medida de su cintura no va a representar necesariamente que está en una situación patológica. Pacho, ¿querías decir algo? Tal vez nos centramos mucho, todo el programa yo creo que está centrado en la obesidad. Y
tratamos un poquito de presentar cosas fuera y volvemos, de la obesidad. Y volvemos con los gordos, y volvemos con... Ya. Claro, sí, yo sí creo. Cuando previo o sea, el azúcar es una parte, yo creo que grave, compleja, pero pequeña dentro de todo el problema. ¿O no? Sí, yo creo que hay aspectos vitales en la alimentación, como por ejemplo que un casi 60% de minusválidos del país se debe al tipo de agrotóxicos que se utilizan en el país. ¿No? Y cómo esto está creciendo, y sobre todo si entran los transgénicos, hay un boom tremendo. Podemos hablar de etiquetas, de semáforos, todo eso, cuando por detrás hay un negocio de casi $1.000 millones que le tiene atrapada la alimentación del país. Bueno, entonces, esto lo vamos a tratar en la última parte para ver si llegamos a algunos acuerdos. Acuerdos que puedan ser debatidos a nivel nacional. Eso es fundamental y creemos muy importante en este programa. Muchas gracias por todos los comentarios que nos llegan a este programa. Llegamos a la parte final del programa sobre la alimentación, saber alimentarse, cuán importante es la alimentación. De los muchos acuerdos que trataremos de lograr en esta última parte, yo creo que uno he visto, y creo que el país entero estará de acuerdo, debe ser el de la educación. Es decir, que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, se arme un gran debate nacional sobre la alimentación, sobre consejos, sobre alertas, etcétera. ¿Estarían ustedes de acuerdo y de qué manera? ¿De qué manera podrían elaborar un poco esto? Yo creo que muchas veces le echamos la bola al Ministerio de Educación, a los profesores. El principal punto de educación, la recomendación que doy como viejo ya a los jóvenes que me dicen, ¿qué nos recomiendas en esta dirección? Coman juntos toda la familia por lo menos 2 veces al día. Desayuno y cena por lo menos tiene que ser sagrado. Ahí empieza la educación, empieza la discusión. Yo creo que es importantísimo que sea en todos estos espacios, porque ahí en las escuelas y en todos sitios se comienza a practicar los valores de la comida, pero a la vez de dar una charla o una educación, tiene que haber una disponibilidad. Tienen los profesores también como padres de familia o madres de familia, primero cambiar sus hábitos. Yo he visto, porque con el ejemplo... O sea, educar con el ejemplo. Pero claro, de lo contrario... si yo no lo estoy haciendo, ¿cómo voy a decir Es imposible. esto? Entonces yo creo que también hay una disponibilidad. Si tú tienes en la casa este tipo de alimentos y todo, yo por ejemplo tengo mesas chiquitas para que mis nietos coman fruta y vayan teniendo una accesibilidad a comer. Entonces yo creo que se crean ambientes preparados con comidas más saludables. ¿Cuán posible es cambiarle a una persona? Porque a veces dicen, no, este es así, no va a cambiar. ¿Cómo se cambia? Bueno, hay gente necia, eso es inevitable. Pero yo creo que la mayoría llegamos a un punto que le podemos llamar de saturación del sufrimiento. Y cuando la persona ya no quiere sufrir más, que fue mi caso, empezamos a buscar soluciones para que ese sufrimiento no sea crónico. O sea, tú tuviste problemas con la comida. Claro, yo era el más enfermo de mi familia. Durante mucho tiempo consumí antibióticos como comida, como tostado ahí en la mesa. Y yo tuve que ser atendido por un montón de ramas de medicina alternativa, oficial, y nunca nadie me curó. Nunca nadie me curó porque nadie me dijo, usted tiene malas costumbres, usted tiene malos hábitos. Y con esa saturación yo llegué a buscar soluciones que dependan de mí mismo. Ahora, cuando nosotros proponemos educación, yo veo en la televisión a cada rato los informes del gobierno sobre la economía, sobre la inversión, sobre el petróleo, sobre la matriz productiva, pero no hay nada sobre salud. Solo se dice que hay más hospitales, más médicos de planta, más camas hospitalarias, pero no hay pastillas que sistemáticamente se dé criterio sobre la salud. Sería otra idea, o sea, que se trate de informar
a través de muchos medios. Que está bien la economía, pero no solo la economía, porque con mucha economía los países ricos están más enfermos que los pobres. Yo quisiera escuchar, yo casi no quisiera hablar, a veces tengo que hacerlo, porque es fascinante tener a 3 personas como ustedes aquí. Quisiera dejarles con el tema este de la diversidad, que a veces se habla. Es importante comer cosas diversas, sobre el origen de los productos, cuán importante es el origen de los productos y sobre los procesos naturales, ¿no es cierto? A ver, les dejamos solos. En recreo, este es recreo. Una maravilla, gracias, Sandra. Ya. Yo creo que volvemos a la cuestión de proceso natural. La sanidad de los alimentos se debe al suelo y a la naturaleza. En la naturaleza, si vamos a la selva, sitio más sano y más fuerte, más vital, nos encontramos con unas 21.000 clases de plantas, unas 5.000 clases de árboles. Pero, Pachi, yo quería preguntarte, ¿pero cómo planteas tú en los seminarios, talleres que dictas, cómo planteas una producción más natural? ¿Que la gente produzca en su departamento, en su macetero, en la terraza, o que hayan cada vez más fincas de propietarios conscientes, o que haya más multiplicación de los pequeños productores en el agro? ¿Cuál es la estrategia que tú planteas? Bueno, yo creo que la estrategia que he tenido en mi vida es el contacto directo con las comunidades. Por mi finca han pasado más o menos 26.000 campesinos. Y yo he hecho un seguimiento de aproximadamente 2.000 fincas pequeñas campesinas. Pero tú eres un líder. ¿Y qué pasa con la gente en la ciudad que no tiene ese acceso a un líder del campo y que no está vinculada a la producción? ¿Qué hacemos nosotros en la ciudad para tener de alguna manera una iniciativa en la producción de productos de mejor calidad? Yo creo que hay 2 puntos. Primero, saber de dónde viene el producto. Cuento una anécdota. Yo fui a visitar un proyecto por Patate y le veo a un compañero conocido, compañero Manuel, que salía de una tomatera con estas bombas de motor de fumigar y echaba gas ahí, echaba pesticidas, iba por el campo. Cuando sale le digo, compañero Manuel, se va a matar con esto. Me dice, compañero Pacho, no se preocupe. He prohibido a mis hijos que coman este tomate. Qué bárbaro. Este tomate se va al mercado. No. Y ahí yo ato mucho con esta cuestión de inocuidad. Ahora por todo lado estamos con agrocalidad que persigue por un lado, por otro lado. El punto de fondo es que cada ciudadano urbano trate de conocer de dónde vienen sus productos. Y ahí viene un contacto de campo con ciudad, paseo de fin de semana. Sí, yo creo que es muy importante que sigamos la cadena de la alimentación en este sentido. A mí me parece, y vuelvo a recalcar, que la familia, que el espacio de la familia, con toda esa sensibilidad, porque no es una comida mecánica de decir aquí están las comidas saludables, es una cosa de adentro, es una cosa que uno tiene como un placer de trabajar pensando que yo como madre o padre le estoy ayudando a la inteligencia y a las emociones y al desarrollo de mis hijos. Yo creo que es bien importante que trabajemos en ese sentido, en esa parte cálida. Somos ocupadísimas, sí, pero cuando damos esta importancia vamos a ver cómo nuestros hijos se desarrollan y como decía alguien de ustedes, sí, nuestros hijos vuelven a repetir eso con sus hijos en la ciudad donde estén. Y uno siente como una alegría de decir, creo que hice algo de bueno con mi familia. Entonces yo creo que ahí está uno de los núcleos de trabajo fundamental. Yo también quiero hacer alusión a este video que mencionaba que las enfermedades son hereditarias. Y esto no es así, realmente. No es así. La tendencia hereditaria puede ser una influencia, pero lo que más heredamos de los padres son las buenas costumbres y las malas costumbres. Y por eso es que se cuajan las enfermedades. Además, llamar a una enfermedad hereditaria es una crueldad, porque a la persona le colocan como un defecto de la fábrica. Tiene que echar la culpa al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá, cuando en realidad los hábitos que tú mencionas son lo que distingue la dirección que estamos nosotros tomando. Una persona que tenga una mala influencia genética
si es que adopta un modo de vida saludable, Exacto. no va a ser afectado por la enfermedad. En cambio, una persona que tenga una buena influencia genética, si es que adopta pésimas costumbres de vida, pésimos hábitos, va a acabar afectándose. Por eso esta visión de lo hereditario ahora es una moda. La jaqueca es hereditaria, la gastritis hereditaria, la diabetes, el asma, el cáncer, la epilepsia, etcétera, cuando en realidad nosotros heredamos costumbres y virtudes y también limitaciones. Por eso no hay que andar con esta idea de que no podemos cambiar, que no podemos controlar, es tan determinante. Es una condena. Yo creo que cuando hablamos de la anorexia, en muchos casos les he oído, es que es hereditario, se heredan los genes. No, puede haber una predisposición, pero simple y llanamente, cuando las mamás están ahora exigiendo tanto perfeccionismo en todos los detalles, la comida, como es afectiva, expresa de esa manera algún malestar en este sentido. Un punto anotaste que me quedó en la mente. Esto de que me fui a comer un hornadito. El hornado, la manteca de chancho es mejor que la margarina. Y la mantequilla que la manteca vegetal 10.000 veces mejor que la margarina. A la Margarina le añades una molécula de carbón y tienes plástico. Es grasa trans que nos destruye todos los Qué cosa, ¿no? Qué cosa, ¿cuánto tenemos que aprender? Bueno, en realidad yo intento ser vegetariano, pero no soy así. Porque no vienes con frecuencia al mercado mío. Algo que tú decías, yo creo que es sumamente importante y está relacionado a la gente urbana. Yo creo que tenemos que empezar a crear presiones. Si creamos presión para que sube el salario, debemos crear una presión para comer bien. Date cuenta, Santiago, que al país están importando 1 kilo de veneno por persona, pero estamos todavía retrasados. En Brasil, con los transgénicos, y en Argentina se importan 7 kilos. En Colombia son 13 kilos y en Costa Rica 17 kilos. Bueno, es conocido, ese será otro programa en el que podemos estar con el mismo Pacho, el del tema de los transgénicos, porque hay un gran debate mundial y hay que dar la oportunidad para quienes lo defienden y lo practican, etcétera, de debatir en eso. Yo quisiera llegar a algunas de las conclusiones, a ver si estamos de acuerdo, que hemos conversado y escuchándolos atentamente. Uno, creo que uno de los acuerdos sería educar, educar y educar, para comer juntos, ¿no es cierto? Para educar con el ejemplo, es decir, que los profesores sean los primeros o los educadores, y el tema de los hábitos, que se vean los hábitos, cuáles son buenos y cuáles son malos. Un segundo serían los procesos naturales. Yo creo que nadie, supongo que están de acuerdo, lo habíamos hablado en los cortes comerciales, o sea, lo natural es lo mejor. O sea, lo que está en la naturaleza es indiscutiblemente lo mejor. Hay que saber qué se come y cómo se come, ¿no? La diversidad de los alimentos, que fue un planteamiento de Pacho, creo que estamos de acuerdo, o sea, que se combinen los... no sé si puede decir alguien luego esto, pero incluso los budistas en el Asia dicen que comen según los colores, entonces le enseñan a la gente que combinen tal color con tal color con tal color, que no toda la comida sea verde o de tal forma. Ya me están tocando el reloj. El origen de los productos, el derecho de los ciudadanos de saber de dónde viene y cómo producen esos alimentos, y alertar a los públicos. Y alertar al público. Interrumpo con un tema que no creo que lo tocamos con respecto a lo natural. Es muy distinto comer un brócoli que una pastilla de calcio. Es muy distinto comer un berro que un suplemento de hierro. Por eso, entre lo natural, tenemos que buscar que la comida sea íntegra y no andar con esa caterva de vitaminas y minerales y suplementos que no hacen otra cosa que tratar al cuerpo como si fuera una máquina mecánica, cuando en realidad necesitamos comer algo más integral. Vamos a concluir, tenemos en total 3 minutos. Tienen la palabra ustedes. Bueno, yo creo que están de acuerdo con los acuerdos. Estamos no para de acuerdo. publicitarlo como un punto de partida, ¿no? Yo creo que tenemos también que dar alternativas, o sea, si nosotros queremos comer grasas saludables, porque la grasa no es mala, hay grasas muy buenas, como las grasas de las semillas. Tenemos aquí sambo, zapallo, una serie de grasas, el aguacate. Entonces tenemos que aprender. El aguacate es bueno, es mi fruta favorita. Es muy bueno. Entonces tenemos que aprender. ¿Pero puedes comer mucho aguacate, 1 o 2 al día o no? No tanto, no tanto. Aguacate. Vamos a ir por tajaditas. Entonces, yo voy a ser el primer alumno
de todo esto. Creo que no sabemos qué comer ni cómo comer, esa es la verdad. Sigue. Entonces yo creo que todos estos ejemplos de la linaza, de la ajonjolí, de tantas cosas que tenemos ahí, y ahí vamos viendo la diversidad de sabores. Lo que tú decías, la comida no es solamente la parte de nutrientes, la comida también son los colores a través de la vista, los olores a través de la nariz y los sabores que nos orientan hacia dónde ir. Claro, Entonces ahí está la diversidad. Y podemos concluir con un subversivo. Pues llamó mucho la atención cuando en un programa que le hicimos al Pacho Gangotena dice, yo practico la agricultura subversiva. No dependemos ni de grandes empresas de fármacos, no dependemos de las grandes productoras de semillas, no dependemos de los grandes comercializadores de venenos o fertilizantes. O sea, subversivo para el negocio, dices Claro. tú, para el dinero. Para... Y la fertilidad, la fuerza de la persona, la creamos adentro. Toda esta cuestión de sazón que indica Marianita, usar un poquito de perejil, un poquito de albahaca, un poquito de cebollín que le picamos, estamos añadiendo diferentes minerales a la comida. No. Yo me iría, siempre tiendo a irme un poquito para atrás. Yo creo que hay que ir provocando, como parte del buen vivir, un debate sobre de dónde viene la alimentación, cómo está producida nuestra comida. Y eso lo vamos a hacer. El buen vivir está basado, hemos conversado mucho en todas estas semanas, no solo en Ecuador, en las cosas simples y sencillas. Es como que el mundo moderno nos llena de luces, de colores, de computadoras, una información que necesitaríamos 1000 vidas para poder digerir esa información. Pero a veces en una flor, los momentos de silencio, ¿no es cierto? La sonrisa, la comunicación de las personas, eso posiblemente es la esencia del buen vivir, para aprender a vivir en plenitud. Esa es la razón de ser de este programa. Y yo quiero agradecerles a ustedes realmente muchísimo. Esperamos tenerles en otros programas y que este sea un deber de todos nosotros para con la sociedad, para con nuestra vida, para con todos los que conocemos. Y agradecerles también a ustedes porque cada vez más personas que ven este programa se comunican con nosotros. Y eso es muy bueno. Y háganlo también directamente con Pacho Gangotena, con Mariana Galarza, con Santiago Portilla, 3 personas a quien yo personalmente admiro mucho y respeto mucho por lo que han hecho ellos en su vida. Y creo que están en el camino ustedes, estoy seguros del buen vivir. Gracias, hasta pronto.